buenas tardes. Una vez más preparados para oír la palabra del Señor, analizar y recibir el alimento espiritual que tanto bien hace a nuestras vidas. Y en esta oportunidad, la palabra del Señor la tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las sagradas escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios mismo. Entonces entendemos que fue transmitida por el omnipotente, omnisciente y omnipresente Dios. Dios mismo fue la fuente de inspiración e información para los autores de la Biblia, los cuales fueron dotados de una sabiduría maravillosa y divina para poder transmitir o escribir allí en la Biblia lo que venía directamente dado del cielo de parte del Padre Dios. Este texto que acabamos de leer nos muestra a cada uno de nosotros los beneficios que nos trae leer las Sagradas Escrituras. Y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Quiere decir que nos entrega conocimiento espiritual. Luego dice que nos corrige, es útil para corregir. Quiere decir que endereza nuestro caminar. Hemos llegado del mundo sin el conocimiento de Dios y veníamos torcidos. Pero la palabra del Señor dice que nos corrige de manera que Él ha enderezado lo torcido de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Luego dice que nos instruye, quiere decir que nos capacita para poder distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a nuestro Dios. Nos corrige para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios, porque muchos no entienden esto, sino que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, redarguye a nuestras vidas, nos enseña. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice la palabra de Dios: nunca las profecías de la palabra de Dios fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que las Sagradas Escrituras no son voluntad de hombre. Quiere decir que las Sagradas Escrituras no son caprichos de hombres, sino que los santos hombres de Dios fueron los que escribieron la Biblia, inspirados
inspirados, poseídos por el Espíritu Santo, el cual guiaba sus pensamientos. Entendemos nosotros que los autores que escribieron la Biblia, por cierto, son autores humanos, pero sus mentes fueron elevadas a un nivel muy alto de entendimiento espiritual. Y de esa manera, la Biblia es un libro especial, único y sagrado. Eso es nuestra Biblia. Quiero compartirles que septiembre es llamado el mes de la Biblia. Y el año pasado, que todavía tuvimos oportunidad en septiembre de estar congregándonos en las iglesias, hubo grande motivación para hacer programas bíblicos, con el propósito de realzar y motivar el estudio de la Biblia. De manera que todo el mes fue ocupado solamente en programas alusivos a la Biblia. Quiero participarle que el mes de la Biblia es celebrado en muchos países. Entre ellos tenemos Argentina, tenemos Chile, tenemos Bolivia, tenemos Costa Rica, tenemos Puerto Rico, etcétera, o también República Dominicana. De manera que en todos esos países se hizo un programa alusivo al mes de la Biblia. En esta oportunidad, con la ayuda del Espíritu Santo, he preparado un bosquejo de información respecto de la parte estructural de la Biblia. ¿Cómo está compuesta la Biblia? Sé positivamente que muchos ya lo saben. Los que lo saben lo recordarán. Y los que no lo sabemos, lo aprenderemos. Vamos a entender primero por qué fue elegido septiembre como el mes de la Biblia. Tiene una connotación muy especial que nosotros debemos saber. Y es la razón por qué el 26 de septiembre de 1569 se termina de imprimir la Biblia en español o en nuestro idioma castellano. Esa primera Biblia impresa en castellano, en nuestro idioma, para que nosotros podamos leerla, saber a través de las Sagradas Escrituras qué nos enseña nuestro Dios y qué quiere nuestro Dios. Qué hermoso privilegio el haber tenido las Sagradas Escrituras en nuestro idioma castellano. Esa primera Biblia en español o castellano se llamó la Biblia del Oso. ¿Por qué la Biblia del Oso? Porque en la tapa de la Biblia, en la portada de esa Biblia, había un dibujo de un oso que estaba comiendo un panal de miel. Pienso que aquel que hizo el dibujo en la portada de esa Biblia llamada la Biblia del Oso se inspiró en el Salmo 19:10, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, Señor,
más que la miel a mi boca. De manera que esta Biblia en español, en castellano, fue traducida y en ella trabajaron dos personajes, dos religiosos españoles que se ocuparon de todo el trabajo, tanto de la traducción como de la revisión y también de la edición. Ellos fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Este trabajo dio lugar a la Biblia en castellano y es la Biblia mayor usada en el mundo de habla hispana, en el mundo de habla en castellano. De manera que podemos entender que la Biblia que nosotros debemos comprar y tener es, al abrir la primera tapa, podemos ver en la primera hoja que dice antigua versión de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Versión 1960. No olvidemos que el idioma original del Antiguo Testamento es el hebreo. Y de ahí fueron traducidas las Biblias. De manera que luego del hebreo se tradujo la Biblia al griego. Y esta traducción la llaman la Septuaginta, que se abrevia con la letra L y 2X, que en número romano quiere decir 70. De manera que 70 hombres sabios judíos, separados en distintos lugares, fueron los que tradujeron de el hebreo al griego. Y eso se llama Septuaginta. De manera que podemos entender que posteriormente del griego se tradujo a nuestro castellano. Esta versión Reina Valera, que contiene los dos apellidos de los que trabajaron para que hoy podamos obtener la Biblia en nuestro idioma. Se tomaron los apellidos de ellos, de los dos, Reina Valera. Esta versión en español llamada Reina Valera contiene 66 libros canónicos. Se llaman canónicos porque son aceptados como libros divinamente inspirados por el Espíritu Santo, llamados 66 libros sagrados, divididos, como conocemos, por dos etapas, dos eras o dos dispensaciones. El Antiguo Testamento, llamado Antiguo Pacto también, y el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Pacto. De manera que podemos entender que el Antiguo Testamento consta de 39 libros canónicos. Y el Nuevo Testamento consta de 27 libros canónicos, sagrados y divinamente
inspirados por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento contiene las profecías que hablan de un Salvador para la humanidad. Y esas profecías se cumplen en el Nuevo Testamento con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender a través de la palabra de Dios que ambos testamentos son cristocéntricos. El personaje principal del Antiguo y Nuevo Testamento se llama Cristo. Bendito y alabado sea el Señor, porque desde el Antiguo Testamento se proyecta a Cristo, quien se cumple en el Nuevo Testamento. Les decía que nuestra versión Reina Valera contiene 66 libros, porque la Biblia católica contiene 73 libros. Lo que sucede que 7 libros que están en la Biblia católica no están en nuestra Biblia Reina Valera. ¿Cuál es la razón por la que no están? Porque fueron considerados como no libros sagrados y libros inspirados por el Espíritu Santo. Fueron revisados por las personas que corresponde y consideraron aquellos al revisar estos libros. Estos 7 libros que no tenemos en la Biblia Reina Valera son llamados deuterocanónicos o apócrifos o extracanónicos, los cuales no fueron incluidos en nuestra Biblia porque fueron considerados de dudosa procedencia. De manera que podemos entender que nuestra Biblia Reina Valera es un libro único. Los libros seculares tienen un tiempo de apogeo y luego pasan de moda. Hoy, con la llegada de la Internet, han quedado pero miles y miles de libros seculares allí rezagados. Y nuestra Biblia han pasado los siglos, los años, millones de generaciones que han pasado por la tierra y la Biblia sigue inalterable. No se le quita ni se le pone nada, absolutamente nada. Entendemos que cuando Jesús fue allí a morir en la cruz para prodigarnos hoy la salvación gratuita, en sus últimas palabras, el amado Jesús dijo: consumado es. Quiso decir con este acontecimiento último que es el morir en la cruz, dando mi vida por la salvación de la humanidad, queda todo terminado, queda todo acabado, queda todo concluido, de manera que no hay nada que agregarle ni quitarle
a las sagradas escrituras. En Apocalipsis 22:18 dice que hay castigo para el que le aumentare y el que le quitare a lo que ya está establecido en la Sagrada Escritura, porque ha quedado concluido el plan perfecto de la salvación que Dios el Padre nos ha dado a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios es viva. Y dice ella misma que es eficaz, que logra el propósito del Padre Dios en el corazón de aquel que busca a Dios. Podemos entender que esta palabra de Dios es viva, que penetra hasta partir el alma, lo profundo de nuestro corazón, porque es como una espada y discierne los pensamientos. Como discierne Dios los pensamientos, es que la palabra de Dios es viva. Le habla a quien la lee y busca en ella o escucha el mensaje de Dios. Le habla precisamente lo que necesita en forma personal y particular. No le va a hablar a usted lo que otro necesita, ni a la otra persona le va a hablar lo que usted necesita. Le va a hablar precisamente lo que usted necesita. Bendito sea el Señor, porque ella es viva y eficaz. El Espíritu Santo le hace cobrar vida cada vez que usted la abre y la lee, porque toda ella es viva y eficaz. Las Sagradas Escrituras, en el libro de Esdras, nos habla algo muy bonito. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel, los hijos de Dios, fueron esclavos allí en Babilonia 70 años. Estando en Babilonia estaban prohibidos de leer las Sagradas Escrituras. Segundo, estaban prohibidos de orar y de rendir culto a otro Dios que no fuera el rey Nabucodonosor. Y esta sentencia era bajo castigo porque Daniel desobedeció y vemos que lo echaron al foso de los leones. Sin embargo, Daniel vio la gloria de Dios. Pero el pueblo estaba prohibido allí en Babilonia de oír palabra de Dios. De manera que se cumplieron los 70 años y ahora Dios toma el instrumento preciso y tienen que regresar a Jerusalén. Pienso que han debido estar sumamente contentos de regresar a la tierra que Dios les dio Israel, de regresar a la nación que Dios formó para ellos. Y regresan allí a Jerusalén, o Israel. Y cuando estaban todos juntos, el sacerdote Esdras los reúne para leer las Sagradas Escrituras o el libro de la ley. Y cuando el sacerdote Esdras
abre el libro de la ley para leérselo después de 70 años. Estaban escuchando palabra de Dios. Y empieza a leer el sacerdote Esdras. Y el pueblo estalló en llanto, en lágrimas. Todos lloraban. Todos, dice que lloraban a gritos, escuchando después de 70 años la palabra viva de Dios. Podemos entender nosotros, los hijos de Dios, que sin la palabra de Dios no podemos vivir. Necesitamos y necesita nuestra alma la palabra de Dios. Por eso era la alegría tan grande de ellos de oír el libro de la ley después de tantos años. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra alma tiene sed de Dios, no sed de agua, ni tampoco dice que tiene nuestra alma hambre de pan material, sino sed y hambre de oír la palabra de Dios. Podemos entender y ver que esta palabra viva es tan importante para nuestra subsistencia espiritual. Dios bendiga grandemente a aquellos que en este tiempo de pandemia, que estamos prohibidos de congregarnos, nos están entregando palabra de Dios por medio de las redes sociales. Y bendito sea el Señor que podemos abrir las Sagradas Escrituras y alimentarnos también. Quiero decirles que en tiempos de la persecución a los cristianos, llamada la Inquisición, hubieron muchos cristianos que fueron mártires y también se quemaron muchísimas Biblias con el propósito de que no hubieran Biblias. ¿Qué es lo que se pretendía? Que solo los sacerdotes pudieran tener la Biblia y no los laicos ni los feligreses, sino solo el mundo católico. De manera que, habiendo sido quemadas tantas Biblias, Dios mismo se encarga de conservar, preservar para nosotros hoy este libro sagrado llamado la Biblia. En el mismo libro sagrado, la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bendito sea el Señor, porque hoy vemos cumplido y será cumplido por siempre. Las estadísticas mundiales dicen que el libro más vendido en el mundo es la Biblia. Más de 100 millones de copias
se venden anualmente. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes pueden interpretar? No le estoy diciendo quiénes pueden leer. No, le estoy preguntando quiénes pueden interpretar las sagradas escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45, nos da la respuesta. Dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las sagradas escrituras. Quiere decir que Dios a sus hijos, Él les abre el entendimiento para que podamos nosotros interpretar las sagradas escrituras dirigidos por el Espíritu Santo. Entendemos en 1 de Corintios capítulo 2, 14, está muy claro. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que proceden del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Escuchen, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no ha recibido en su corazón a nuestro Dios. Aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo. Sigue siendo un hombre natural. Sin embargo, aquellos que le hemos entregado nuestro corazón al Señor, nos identificamos como cristianos evangélicos. Entonces, nuestro entendimiento es abierto y entendemos la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual. Y lo espiritual viene dado de Dios. Por lo tanto, el hombre natural ignora totalmente lo que es espiritual. Cuando el Espíritu Santo entre a morar en el corazón del hombre, que es llamado el templo del Espíritu Santo, ahí va a poder entender y también va a poder interpretar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es necesario que ahora que estamos estudiando la parte estructural de la Biblia, cómo está compuesta, es necesario saber que no toda la Biblia o los libros de la Biblia están ordenados en forma cronológica o correlativamente de acuerdo a los sucesos ocurridos. La Biblia está ordenada de acuerdo al estilo literario. Y usted lo puede ver en la primera hoja de su Biblia, donde todos los libros históricos están juntos. Los libros poéticos están juntos. Los libros proféticos están juntos. De manera que todos los libros no están ordenados en forma cronológica. Para entender bien, le voy a desglosar para que nos demos cuenta. Vámonos
al Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros de la Biblia son llamados Pentateuco. Penta quiere decir 5. Y esos 5 libros están ordenados cronológicamente de acuerdo a la secuencia de acontecimientos. Sabemos que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son llamados Pentateuco. No solamente esos 5 libros son los libros históricos, sino que los libros históricos son 14. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Esther, son llamados libros históricos, precisamente porque nos entrega la historia del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Estos libros históricos se atribuyen como autor al patriarca Moisés. Luego tenemos a continuación los libros poéticos. Se llaman poéticos porque están hechos en forma de poemas y son el libro de Job a Eclesiastés. Son 5 libros poéticos. Luego tenemos que estos libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbio, Cantar y Eclesiastés, también son llamados como libros sapienciales, porque los autores recibieron muchísima sabiduría de Dios para escribir estos libros poéticos. Podemos entender que ahora viene a continuación los libros proféticos. Y los profetas de aquel tiempo recibían la palabra de Dios para transmitirla al pueblo directamente de la boca de Dios. Por eso los profetas, cuando iban a entregar mensaje, decían: Jehová dice, o dice Jehová. Y estos libros proféticos son 17, desde Isaías a Malaquías. Y con eso terminamos el Antiguo Testamento. Pasamos al Nuevo Testamento. Los primeros 4 evangelios están puestos juntos los 4. Y esos evangelios son Mateo, Marco, Lucas, Juan, cuya paternidad o ellos son autores de estos 4 evangelios, que nos entregan el nacimiento de Jesús, el ministerio posterior de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz. Luego tenemos el único libro llamado Hechos de los Apóstoles, donde su autor Lucas nos muestra la formación de la iglesia primitiva. A continuación tenemos las 15 cartas o epístolas que contienen la esencia de la doctrina para nosotros hoy. Ahí está la doctrina que nosotros hoy debemos seguir, observar y obedecer. Luego tenemos el último libro del Nuevo Testamento llamado Apocalipsis o Revelación.
Se llama así porque el discípulo Juan o apóstol Juan, muy amado de Jesús, fue llevado prisionero por el emperador Domiciano, el emperador romano Domiciano, prisionero allí a la isla de Patmos que está en Asia. Y podemos ver que estando allí prisionero por la causa de Cristo, allí Dios le entrega el libro del Apocalipsis, donde le dice: escribe lo que ves. Y toda la escritura del libro de Apocalipsis nos entrega a nosotros los acontecimientos a futuro. Por eso es llamado libro escatológico, porque es el último libro donde podemos ver lo que va a acontecer antes de que acabe todo en este mundo. De manera que podemos comprender nosotros que la palabra del Señor nos habla acá todo lo que nosotros necesitamos saber sobre la palabra de Dios y no ignorar nada. Quiero explicarles que hay un personaje que se estudia cada mes de la Biblia, o sea, septiembre, que es el mes de la Biblia. Y este personaje se llama Martín Lutero. Él es un ex sacerdote alemán que se graduó como doctor en teología. Por lo tanto, entendemos que conocía perfectamente las sagradas escrituras. Precisamente por conocerla es que se rebela contra la Iglesia Católica. Permítame decirle que no es mi intención ofender a nadie. No es mi intención denigrar a nadie, sino solamente entregarle conocimiento de quién fue Martín Lutero, que se estudia cada vez en el mes de septiembre. Este varón se rebela contra la Iglesia Católica donde él estaba perteneciendo y era sacerdote. De manera que se rebeló contra las enseñanzas impuestas por los sacerdotes católicos de aquella época, porque consideraba que muchas enseñanzas no tenían contexto bíblico. Como él conocía perfectamente las escrituras, iba dándose cuenta, pero esto no está en la Biblia, pero esto no dice la Biblia. De manera que se revela porque entendió que eran doctrinas de hombres. Entonces, al ver que no tenían apoyo escritural, es que él se molesta contra la Iglesia Católica de aquel tiempo. Su mayor malestar ocurrió cuando se enteró que el Papa de aquella época, llamado León X con el número romano 10, impuso a sus feligreses la compra de las indulgencias.
¿qué son las indulgencias o qué fueron las indulgencias? Eran unos certificados firmados por el Papa del Vaticano de aquella época llamado León X. Y estos certificados o indulgencias cumplían, según los sacerdotes o el clero de aquella época, cumplían la función de perdonar pecados. No importa los pecados que el hombre haya cometido, decían que comprando esas indulgencias o ese certificado de liberación de pecados, eran perdonados. Además, que no solamente eran perdonados los pecados de los vivos que compraban las indulgencias, sino también de los muertos. De manera que los vivos compraban las indulgencias a nombre de los muertos para que, según lo que decía el clero, se compraba la indulgencia, el certificado, y el muerto salía del purgatorio directo al cielo. Todo eso hizo que Martín Lutero no pudiera soportar aquellas cosas que no estaban escritas en la palabra del Señor. Porque sabemos que la palabra de Dios nos habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que Cristo fue a la cruz a derramar su sangre para darnos el perdón de pecados gratuito. Solo con la fe y creer en Cristo Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. De manera que Martín Lutero hizo una lista grande de 95 protestas, donde ponían esa lista grande: protesto contra esto porque no es bíblico, protesto contra esto porque no es la voluntad de Dios, protesto contra esto. 95 protestas que fueron llamadas las 95 tesis de Martín Lutero. Y en una oportunidad en que había mayor ingreso de feligreses católicos a la catedral de Wittenberg en Alemania, Lutero clavó en la puerta de la catedral esas 95 protestas, de manera que todo el pueblo que iba allí a la catedral se quedó leyendo y leyendo y leyendo incansablemente aquellas protestas que Lutero ponía de cosas que no estaban en las Sagradas Escrituras. Los que leían se fueron dando cuenta del engaño y se fueron uniendo a Lutero, uniendo a aquel varón que quería lograr que por sobre todas las cosas se cumpliera lo que está escrito en la palabra de Dios. De manera que la Iglesia Católica, aquellos que se separaron para ir al lado de Lutero, fueron llamados protestantes por esas 95 tesis donde protesta Lutero contra aquellas doctrinas humanas. De manera que podemos ver nosotros que hoy en día
la Iglesia Católica aún sigue llamándonos a nosotros los cristianos evangélicos protestantes. Hoy nosotros sabemos que llamándonos cristianos evangélicos, tenemos que anunciar el evangelio, que significa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que nuestro Dios sigue perdonando al pecador arrepentido. Y la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado y gratuitamente. Entendemos nosotros. Hoy quiero compartirles que el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, fue compuesto por Martín Lutero, quien posteriormente con todos los que se unieron a él, que estaban de acuerdo para cumplir estrictamente solo lo que dicen las Sagradas Escrituras, con todos ellos formó la Iglesia Luterana de sana doctrina. Todo lo que hemos aprendido en esta tarde sea útil para que podamos conocer y entender este libro precioso y maravilloso, que no tiene que dejarlo ahí guardado y cerrado, tiene que abrirlo para poderlo comprender, entender y posteriormente transmitirlo, porque eso es lo necesario. No que yo me quede con el conocimiento que por misericordia Dios me da, no que se vaya conmigo cuando yo me vaya a Dios, sino transmitirlo, compartirlo, para que podamos valorar y gustar de este panal de miel, gustar de estas escrituras que son dulces como la miel a nuestra alma. Que en esta tarde Dios les bendiga, bendiga su vida espiritual, su familia, su hogar. Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta tarde porque tenemos la oportunidad de entender lo importante que es su palabra, la que usted ha conservado y preservado para que hoy nosotros nos deleitemos con la lectura de ella. Su palabra, verdad, que nos enseña tantas cosas lindas, nos corrige por misericordia y con amor, nos redarguye, nos exhorta. Gracias, Señor, por tener este libro maravilloso que es la voz suya. Te ruego en esta hora que usted sea bendiciendo cada vida, cada corazón de aquellos que en esta tarde nos hemos puesto, Señor, preparados para oír, grabar y poder conservar, Señor, todo lo que tenemos que conocer a través de su palabra. Bendiga cada hogar, cada familia. Sea usted en este tiempo de pandemia guardando las enfermeras, los médicos, que cuáles, Señor, hombres y mujeres con amor están atendiendo al prójimo. Aún, Señor,
a costa de su propia vida. Tenga misericordia del mundo entero y ayúdenos para cada día confiar y creer plenamente que usted nos guardará, nos librará y por sobre todas las cosas hará su voluntad con este mundo entero, porque todo lo que usted ha hecho y hace es perfecto. Gracias, Señor, le damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.